Buenos días, estudioso del área de la salud. Mi nombre es el Dr. Merfín Pinto y en este video vamos a hablar un poquito sobre lo que es la cefalea, todo lo que necesitas saber con respecto al dolor de cabeza. Iniciamos el video. El dolor de cabeza o cefalea es el dolor relacionado con la irritación y o la inflamación de las estructuras intracraneales o extracraneales con receptores del dolor. Básicamente es una de las 10 enfermedades más discapacitantes en el mundo según la Organización Mundial de la Salud y generalmente es una enfermedad que suele estar muy frecuente en lo que es la población general. Aunque ustedes no lo sepan, el cerebro no tiene receptores del dolor. Cuando te duele la cabeza no te duele el cerebro. Realmente lo que te duele son las estructuras que sí contienen esos receptores, como por ejemplo las meninges, los vasos sanguíneos y los nervios. Otra cosa importante es que predomina principalmente en las mujeres. Hablamos de más del 90% de las mujeres suelen tener dolores de cabeza. Algunas más, otras menos, pero es relativamente frecuente en su género. Entre los factores desencadenantes podemos mencionar el más importante, que es el estrés físico o el estrés mental, las náuseas, vómitos, lo que son algunos medicamentos, y no solamente medicamentos sino también alimentos que tengan tiramidas o nitratos, como por ejemplo las carnes procesadas, el chocolate o el queso. La historia familiar, hay personas pues que heredan su dolor de cabeza de sus ancestros, o sea que tiene un factor genético hereditario. Los anticonceptivos de vía oral, la hipertensión, como se acuerdan en el video que hice de hipertensión, uno de los primeros videos hablábamos de que la hipertensión se manifiesta con dolor de cabeza. El alcohol, específicamente el consumo excesivo del mismo. Vamos a definir ahora sí los tipos de dolores de cabeza o los tipos de cefalea. Podemos definirlo en lo que son tres grandes grupos, que son cefalea tensional, migraña y la cefalea en racimo. Si vamos a hablar un poquito de lo que es la epidemiología, vamos a señalar un poco, aquí si hablamos de la epidemiología, la cefalea tensional es la que más afecta a mujeres y también afecta a las mujeres lo que es la migraña. Sin embargo, la cefalea en racimo suele afectar más que todo a los hombres. Entre las causas, factores desencadenantes, la cefalea tensional se da por la ansiedad, el estrés y la falta de sueño y la fatiga, mientras que la migraña en las mujeres se produce por estrés, esfuerzo excesivo, alimentos como mencioné el queso, el chocolate y anticonceptivos de vía oral, mientras que el desencadenante de la cefalea en los hombres en la mayoría de los casos va a ser el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, que es la única causa que se conoce que causa cefalea en racimo. Con respecto a su duración o presentación, la cefalea tensional es de 30 minutos a 7 días y generalmente siempre se presenta al final del día, o sea, justo en la noche a la hora de dormir. Mientras que la migraña suele manifestarse entre 4 horas y 72 horas varias veces al mes, o sea, se puede presentar 5 o 7 veces al mes. Es un dolor muy intenso y entre todo es el dolor más fuerte que hay. Con respecto a lo que es la cefalea en racimo, suele presentarse de 15 minutos a 180 minutos, 1 a 3 veces al día, dependiendo del consumo de la persona de alcohol. Generalmente suelen ser cefaleas que van y vienen de forma muy rápida. La localización, aquí podemos apreciar en la imagen de arriba, lo que es la cefalea tensional es una sensación de dolor sordo, no pulsante, o sea, no se siente con pulso y es constante, se parece mucho y la gente lo define como que si tuviera una liga en la cabeza, básicamente. Mientras que la migraña suele ser de tipo pulsante y martillante. Generalmente se suele presentar de forma unilateral y suele presentarse en el 60% de los casos de esta manera, que solo se presenta en el lado derecho o del lado izquierdo. Con respecto a lo que es la cefalea en racimo, es unilateral y periorbitaria, como se puede apreciar en la imagen, suele afectar lo que es el ojo, algunos afectan lo que es la nariz, otros la boca o en el mentón. Generalmente es de tipo ardiente, pulsante y despierta al paciente, que es muy característico de este dolor. Suele despertar a los hombres cuando están durmiendo y luego le cuesta pues conciliar el sueño posterior. Con respecto a la intensidad, el cefalea tensional, que es la cefalea más frecuente de todas, representa entre el 40 y el 80%, y la segunda es la migraña, o sea, por eso suele afectar más a mujeres. Mientras que la cefalea tensional es leve a moderada, la migraña es moderada a severa. Es por eso que a pesar de que solo representa el 10%, suele ser uno de los peores dolores de cabeza que suelen tener estas personas. Mientras que la cefalea en racimo es un dolor intenso y agonizante, pero es breve, muy rápido, que suelen sufrir lo que son los hombres. Con respecto a datos agregados, la cefalea tensional hay o puede haber o no puede haber fonofobia o fotofobia. O suelen tener o fonofobia o suelen tener fotofobia, o sea, no suelen tener los dos. ¿Qué es fonofobia? Es como un dolor o una incomodidad con respecto a los sonidos, y la fotofobia es la incomodidad que se presenta contra la luz. Es uno, o al sonido o a la luz. Y no tiene aura. Aura significa que no va a tener nada que te va a indicar que vas a desarrollar dolor de cabeza en minutos o 1 hora después. O sea, no te lo avisa, simplemente te cae el dolor de cabeza. Mientras que la migraña sí tiene aura, o sea que vas a sentir que te va a doler la cabeza 1 o 2 horas antes,
va a asociarse a náuseas y vómitos de lo intenso que es, y suele tener las dos al mismo tiempo, la fonofobia y la fotofobia, o sea que te incomoda tanto la luz como los sonidos, y las náuseas y los vómitos, como se puede apreciar en lo que es la imagen de arriba. Y por último, lo que es de la cefalea en racimo suele tener lagrimeo, rinorrea, asociado por ejemplo también al síndrome de Ordner. Es un video que va a sacar aparte, vamos a aplicar un poquito lo que es el síndrome de Ordner, el completo y el parcial. Así que suscríbanse al canal para ver ese video completo. Con respecto a lo que es el diagnóstico, tengo que mencionarles que no hay laboratorios o imágenes que confirmen el diagnóstico. Básicamente es la palabra de la persona. Si la persona dice que le duele la cabeza, no tenemos ninguna fuente o ninguna manera de saber si es verdad que le duele o no le duele la cabeza. Sin embargo, siempre que hay un paciente con dolor de cabeza, hay que hacer exámenes de laboratorio, generalmente para descartar que sea causada por otra enfermedad o otra patología. Por ejemplo, se hace un hemograma para ver la hemoglobina, la hormona de estimulación tiroidea, la velocidad de sedimentación y el PCR. Entonces son pruebas que se hacen estándar, pero no van a decir si tiene o no, simplemente para ver si no es otra causa lo que está produciendo que tenga la persona ese dolor de cabeza. Con respecto a las imágenes, se suele recomendar tomografía computarizada de cabeza, generalmente para evaluar lo que es la cabeza, si es otra causa distinta a lo que es el dolor de cabeza, ya sea la migraña, la tensión o el racimo, pero no son concluyentes para llegar a la conclusión de que sí o no te duele el dolor de cabeza. Básicamente la palabra del paciente. Con respecto a lo que es el tratamiento tiene diferentes escalas, diferentes caminitos donde se tienen que ir avanzando. Por ejemplo, si la cefalea tensional, por su característica en forma de banda en la cabeza, puede iniciar con 1 gramo de acetaminofén. Si no funciona, 400 miligramos de ibuprofeno, una tableta de amitriptilina, que es el último paso en el tratamiento de la cefalea tensional, el que puedes tomar en casa para aliviarte. Si no te funciona el acetaminofén, suba ibuprofeno. Si no te funciona el ibuprofeno, la amitriptilina. Si es una cefalea de migraña, es un dolor migrañoso, te incomoda la luz, te incomoda los sonidos, te lastima, puedes evitar primero, obviamente evitar lo desencadenante, luego puedes tomar una tableta de acetaminofén. Se ha visto mucho que la migraña en las mujeres suele aliviarse muchísimo con la toma de una taza de café, así que si no te funciona el acetaminofén, tómate un café, que eso suele aliviar bastante lo que es el dolor, según los datos científicos. Y por último, un sumatriptán para aliviarte como el último tratamiento que puedes tomar en casa para aliviarte el dolor. Si es por ejemplo una cefalea en racimo, obviamente dejar el consumo de alcohol excesivo, de evitarlo, consumirlo, vas a sufrir un poco de migraña por querer dejarlo, pero son síntomas de abstinencias leves, con el tiempo lo vas a poder dejar. Se le puede administrar lo que es oxígeno en el hospital o oxígeno en casa, que suele aliviar mucho lo que es el dolor en la cabeza en el caso de que sea racimo. Y por último, un sumatriptán como aliviante. El acetaminofén casi y el ibuprofeno casi que no tienen efecto en lo que es la cefalea en racimo. Si no funciona el último eslabón de este tratamiento que les estoy mencionando, obviamente rápidamente asistan lo que es al médico para que lo evalúe, le tome laboratorios de control, imágenes y pueda determinar si necesita otro eslabón más avanzado o si por ejemplo te puede recomendar unas pastillas para que te tomes en casa. Así que siempre que no puedes controlar tu propio dolor de cabeza más de 2 días, asista al médico para que te evalúe. Esto sería todo con respecto a lo que es el video sobre el dolor de cabeza, la cefalea. Hay muchos más videos en el canal, por si les gusta pueden verlo. Espero que dejen su comentario, su me gusta y pues suscríbanse. Espero que tengan un excelente día. Nos vemos en el siguiente video.